Les damos la bienvenida al ciclo de entrevistas de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria. En los albores de los 40 años de democracia abordamos temas fundamentales para la construcción de una patria libre, justa y soberana. Y hoy estamos conduciendo el programa con Josefina Baca, coordinadora de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria. Hola Josefina, ¿cómo estás? Hola Demian, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy feliz de compartir este espacio con ustedes y con nuestra invitada. Y hoy estamos con Judith Said, que es una de las personas que más sabe de políticas de memoria, justicia y reparación. Hola Judith, ¿cómo estás? Hola, hola Demián, José, Lili, Félix. Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro y bueno, queremos comentarle a la audiencia que Judith Said es militante política desde los años 60 y 70, donde militó en agrupaciones y organizaciones peronistas. Fue presa política en el año 1971 durante la dictadura de la NUCE, exiliada entre 1977 y 1983 y entre el año 1976 y 1977 fueron secuestrados 6 familiares, los cuales aún permanecen desaparecidos. Al regreso de la democracia, militó en organizaciones y unidades básicas peronistas. En el año 2003 fue convocada por Néstor Kirchner y Eduardo Luis Duhalde para ser parte de la gestión. Fue coordinadora ejecutiva del Archivo Nacional de Memoria y de la Red Federal de Sitios de Memoria. Integró la comisión bipartita en representación del Gobierno Nacional que tiene como finalidad las tareas de desocupación y traspaso del predio de la ESMA. Fue directora nacional de sitios de memoria en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y desde 2016 coordina las comisiones de derechos humanos y de mujeres y géneros del Instituto Patria. También integra la comisión directiva como vocal. Judith, contanos, para arrancar, eh, ¿por qué hay que implementar políticas de memoria en Argentina? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. A ver, más que hay que implementar política de memoria, pero sobre todo hay que tener memoria, porque, digamos, eso, tener memoria histórica, saber cuáles fueron los procesos históricos, bueno, en este caso en nuestro país o en el mundo, para poder construir, este, para ir construyendo políticas inclusivas, para construir un país en el cual, en este caso hablamos de Argentina, pero que compete a la región y en lo que la igualdad y la inclusión sean ejes. Para esto tenemos que saber de dónde venimos, cómo venimos y qué construcciones políticas se hicieron. Por eso me parece que además poner el eje en las políticas de memoria, que no son solamente los ejes del ponerlo solamente en verdad y justicia, que es nuestra consigna Ujú. este, fundamental, sino también conocer cómo se dio ese proceso en el terrorismo de Estado, por qué sucedió esta situación tan dramática de la última dictadura militar, porque vos mencionaste que yo había estado presa en la anterior dictadura, ¿no? Pero sabemos que la más sangrienta fue esta última que se instauró en el 24 de marzo de 1976. Y entonces, claro, si nosotros hacemos una historicidad en ese sentido, la política implementada, la política genocida del terrorismo de Estado el 24 de marzo, es una metodología pensada, buscada para un proyecto de país en donde, y lo estamos padeciendo hasta hoy, sea valorada lo financiero sea el valor, que no la concentración en pocas manos, un crecimiento imparable y que quede en pocas manos, digamos, donde no hay donde no se genera industrialización, sino que se genera una política que se basa en lo financiero, y este terror económico, como le llamamos nosotros, implementado en el programa de Martínez de Oz,
en el 2 de abril de 1976, precisamente es donde precisamente fue la herramienta que permitió, que fue la herramienta indispensable para la construcción del país liberal, y un país como que acatando los dictados del FMI, el endeudamiento, la destrucción de la producción nacional. Digo, todo esto que digo no es por hoy, esto era así antes también. Digo, esto me parece que a veces parece que estuviéramos, que esto que padecemos hoy es de hoy. No, la dictadura, por eso es muy importante ese ejercicio, como vos me preguntás de memoria, porque la dictadura se instauró precisamente para poder garantizar un modelo económico que tenga estas bases de lo que acabo de enumerar. Y para este modelo económico era imprescindible, era necesario el disciplinamiento social. Y el disciplinamiento social a los sectores populares, precisamente, eh, era sangre y fuego, digamos. Era con el secuestro, la desaparición, la tortura, el asesinato. De esta manera, y creo que si bien hubo muchos focos de resistencia, creo que tener 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, más de 10.000 presos políticos en las cárceles, más de miles exiliados, creo que un poco cumplió ese objetivo, ¿no es cierto? Sí, Félix. Una pregunta, Judith. Vos hablaste de que estuviste presa en el año 71 y bueno, y hablas de todo un recorrido de militancia política. Para que los jóvenes hoy conozcan un poco directa la voz de un militante de esa época, ¿por qué no nos contás cómo era un poco la militancia tuya y de los compañeros y Bueno, compañeras en esos momentos, ¿no? mira, sí, y vaya que era diferente, ¿no? Pero bueno, porque todos los contextos son distintos. Nosotros vivíamos, en primer lugar, aclaremos que a diferencia de los jóvenes de hoy, nosotros no habíamos vivido en democracia. No habíamos votado nunca. Digo, no sabíamos qué era esto de la urna. Esto. Lo sabíamos porque estudiamos la historia. Digo, sabíamos porque estudiamos a Perón, estudiamos los dos gobiernos peronistas, las elecciones del 45, las elecciones del 53, pero nosotros no fuimos partícipes de actos eleccionarios. No teníamos a la democracia como un valor en sí mismo. Lo que sí teníamos era eh, una enorme peso ideológico, si querés, de formación de militante, en relación de que había que pelear contra estas desigualdades, que había un capital que se estaba exacerbando en muchos aspectos de nuestra sociedad, que traía pobreza en muchos otros sectores. Entonces, para poder, y sabíamos también que quienes conducían los destinos de la nación en aquellos momentos lo habían tomado por la fuerza, que ejercían la violencia hacia los trabajadores, en las huelgas, había presos, había represión, y esa violencia también generó que muchos de nosotros quisiéramos resistirnos y confrontar a ello. Para eso hicimos un proceso político en el cual quiero resaltar otra cosa más, éramos muy estudiosos. Y esto me parece que era importante porque, como te decía, hay procesos históricos de los cuales no fuimos protagonistas, pero los conocíamos, porque estudiábamos, no sé, la comunidad organizada, por decirte algo, o los libros de Marx,
teníamos, o los libros de historia, leíamos la historia de Rosa y de Milcíades Peña, es decir, confrontábamos con distintas versiones de la historia. Y, y esto nos permitía también tener alguna solvencia para nuestra militancia, en el sentido de que podíamos trabajar en distintos sectores, en el sector profesional, en el estudiantil, en los barrios. Precisamente yo tuve una fuerte militancia territorial también, y este intercambio y este cara a cara nos permitía seguir formándonos y seguir también pensando de que el camino era a la violencia responderles con violencia. Y por eso generamos metodologías de lucha que hoy por hoy no estarían contempladas en ningún lugar, digamos, no pueden trasladarse, pero en ese momento no encontrábamos metodologías que pudieran hacer de nosotros y de nosotras una resistencia y una oposición a esa dictadura que estábamos viviendo. En la proscripción de Perón, digo, todo esto hay que juntarlo, digamos. Hoy que tanto hablamos de proscripción y bien que hacemos en hablarlo, nosotros tuvimos 18 años proscripto a Perón. Es decir, si alguien quería votar por Perón, no podía. No podía. Tampoco lo tenía acá porque estaba en el exilio. Entonces, y así muchos otros. Y yo respetaba muchísimo a estos compañeros que eran más grandes que nosotros y que nos contaban los hechos de resistencia que hacían en distintos lugares, y esto nos llenaba a nosotros de fortaleza para pelear y saber que era posible una revolución que permita que no seguir viviendo en dictadura, ¿no? Mm. Judith, hablabas recién de un plan que tenía que ver con un plan económico de subordinación a un poder extranjero, el FMI, eh, y también durante la dictadura, actos como una huelga, como lucha por derechos, eran considerados actos subversivos por los militares. Y a veces uno encuentra discursos que en cierta forma confluyen, ¿no? Cuando te hablan que los sindicatos son el problema de la Argentina, que el problema es que hay muchos jubilados, que hay muchos derechos. Tiene una continuidad también en el aspecto educativo, laboral o sindical. La dictadura hasta el día de la fecha ha perdurado de alguna forma alguna cuestión que se pergenió estos grupos nocivos en aquella época. Pero sin duda, y Félix, quiero decirte también, en relación a lo que me está diciendo Demián, que en realidad en estos días, en la próxima semana, se cumple un nuevo aniversario del Cordobazo, que era, digamos, la organización sindical y estudiantil, porque eso sí, estaban hermanadas, la lucha sindical y la estudiantil, haciendo este profundo este, movimiento que dio en llamarse Cordobazo y que sí hizo tambalear a la dictadura, digamos, esas manifestaciones, porque se replicaron en distintas ciudades del país. Y en relación a lo que dice Damián con respecto a los sindicatos, claro que están prohibidos, pero no solamente eso, sino que también modificaron la ley de obras sociales, modificaron la ley de contrato de trabajo, digamos, en la dictadura no se podía los salarios pactarlos por convenios colectivos. Ahora, que esto también es una cosa que nosotros lo vemos como muy natural y muy que va con nosotros. Bueno, hay paritarias, hay que sentarse, nos sentamos, arreglamos. Hay que saber que eso antes no estaba, que estaba prohibido, que no, bueno, por algo el 30% de los detenidos desaparecidos eran trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sindicalizados. Entonces apuntaba a esto porque sabían que este era el germen de lucha, porque sabían que este era lo que podía producir verdaderamente una lucha ideológica para la construcción de otro país, ¿no?
Y en esto también lo sumo, Demián, con lo que decías, porque es importante, porque si nosotros luchamos permanentemente contra la impunidad de quienes establecieron estos límites o estas responsabilidades, es la manera en que podamos también construir nuestras propias militancias y nuestras propias políticas, ¿no? La verdad que es un placer escucharte. Y yo quisiera preguntarte, teniendo en cuenta la importancia que tiene el Estado para los gobiernos nacional, populares, democráticos, ¿cuál es tu consideración acerca de contar con una cartera de derechos humanos en la estructura orgánica del Estado? Y sabiendo de tu experiencia en la gestión, si pudieras compartir con nosotros algunos de los hitos de esa gestión en la creación, a partir de la creación de eso, esa es la Bueno, pregunta. voy a tratar de ordenarme. Si me desordeno, por favor me dicen. Te veo a vos más, Félix, como ordenador. Pero Bueno, voy a tratar de ordenarme. A ver, una de las cuestiones que yo, como bueno, venía contando, milité en organizaciones distintas, en agrupaciones, ni siquiera en el 73, cuando gana Cámpora, yo todavía era clandestina, por lo tanto, tampoco, pero no ejercí ninguna relación institucional, digamos. Cuando me convocan, me entra un poco una duda, no de Kirchner, porque yo ya militábamos nosotros por la candidatura de Néstor en distintos lugares, en distintas zonas del Gran Buenos Aires, que nos costó muchísimo, pero ya estábamos militando su candidatura. Y también teníamos algunas reuniones en la Casa de la Santa Cruz porque nos convoca para armar un programa de derechos humanos. Entonces, obviamente para mí fue muy importante que me convocaran porque me parecía que era una nueva oportunidad que nos daba la historia a quienes habíamos militado, y no solamente como familiar y por ahí haber sido, he tenido este golpe tan fuerte en mi familia, o mismo yo, pero sino para mi generación, en realidad. Y con Eduardo Luis Grande, donde éramos muy amigos, veníamos de Madrid, veníamos de trabajar juntos, decidimos dejar nuestros trabajos que ejercíamos de manera privada y meternos de lleno a la gestión. Y una de las cosas que tratábamos, justamente como nos despojamos de la cuestión personal, lo que queríamos es que estas políticas de instalación de memoria, verdad y justicia, y de la complicidad y de los grupos empresarios que llevaron adelante, fueron indispensables para poder llevar esta política represiva, que fuera transversal a todo, digamos, que no quedara en un solo lugar, y que produjéramos políticas de memoria, verdad y justicia, de repudio al terrorismo de Estado y de homenaje a las víctimas en todos los lugares institucionales, en todo el conjunto de los ministerios, de las secretarías, de los gobiernos y de los lugares. Entonces, lo de la ESMA fue muy emblemático. Néstor le parecía que ese era el paso que nos iba a permitir instalar estas políticas en todos los lugares y que se hiciera carne, ¿no? En todos lados. Yo me acuerdo, tengo muchos hitos, tengo muchas cosas, pero digo, quiero ir a lo conceptual propiamente. Cuando, por ejemplo, un acto en la iglesia de la Santa Cruz, cuando se identifican los cuerpos de las madres desaparecidas por el equipo de antropología forense, y se hace un acto
donde me pide que todo lo que quieran los familiares, todo esté a disposición. Luego lo llama Eduardo y le dice que, bueno, muchas gracias por haber hecho todo esto, que estaba muy bien, pero que él le hubiera gustado ver, nunca lo contesto, le hubiera gustado ver las calles cortadas y cientos de miles de personas en ese acto. Y bueno, no había esa conciencia. Lo que se hizo fue generar esa conciencia, trabajar con esa conciencia. Por eso nos distribuimos en todo el país, trabajando identificando los centros clandestinos de detención, identificando los lugares en los que se cometieron estos hechos con señalizaciones, teniendo espacios de memoria en los lugares de centros clandestinos de detención, señalizaciones en lugares que hayan sido emblemáticos del terrorismo de Estado, y de esta manera ir generando en el conjunto de la sociedad una conciencia acerca de los valores que tiene unas políticas de memoria. Y fundamentalmente, y en el repudio al terrorismo de Estado, que era lo que buscábamos en cada uno de estos actos. Bueno, este era un poco el objetivo con el que trabajábamos, digamos, nos juntábamos con todo. Yo creo que, si me permiten, hoy que estamos en un día tan particular, yo creo que cuando se realiza la marcha en repudio al 2x1 de la Corte, se vio materializado ese deseo de Néstor de que fueran millones los que se pronunciaran en contra del terrorismo de Estado, ¿no? Bueno, son muchísimos los hitos, pero creo que el hecho de que cada dependencia tenga una dirección o una Secretaría de Derechos Humanos, que todos los ministerios tuvieran una política de derechos humanos. Creo que esto es lo que ha generado en todos en los trabajadores, en las trabajadoras, en el conjunto de las instituciones, una conciencia, y creo que este era el objetivo, era que la reparación frente a lo que había sucedido no podía estar acotada nada más que en una secretaría o en una dirección, ¿no? No sé si es eso, Josefina. Clarísimo, clarísimo, gracias. Mm. Es eso. Judith, justamente con lo que estabas comentando, ¿cómo se concientiza, cómo se podría llegar a concientizar a la juventud que nació en democracia, que no se le ocurre pensar que la democracia está en peligro, ¿no es cierto? ¿Cómo llevar la memoria, cómo transferirle toda esta necesidad de proteger todo lo que se ha trabajado y que sea el futuro, ¿no? Ellos mismos los que después se hagan cargo de que tomen las banderas, ¿no? Sí, vos sabés, Lili, que hay un temita ahí que yo no sé hasta dónde en sus espacios de estudio se hace referencia a esto, porque de alguna manera lo que nosotros siempre, también era una cosa con el Ministerio de Educación, era un trabajo permanente, pero permanente. Lo que hizo Silioni con Jimmy en el ministerio, con los materiales que yo todavía tengo acá, que yo digo, con todo, son materiales que se distribuían en las escuelas, que sobre cada hecho, sobre el terrorismo de Estado, sobre Malvinas, sobre diversidad, bueno, digo, había materiales que eran obligatorios en las escuelas. El canal Encuentro, donde, viste, los chicos hablaban de samba, y a mí, yo creo que el tema es de que puedan absorber la historia. Yo digo, yo no estuve cuando San Martín cruzó los Andes, pero no lo ignoro.
Entonces, digo, a mí no, con mi mentalidad militante, no entiendo cómo no pueden conocer la historia. Bueno, no hay que enojarse, hay que explicarles, y es un trabajo que es de cara a cara y de cada día. Creo que los docentes tienen mucho que hacer ahí, los dirigentes estudiantiles tienen mucho que hacer ahí, los dirigentes barriales tienen mucho que hacer ahí. Me parece que una vez más se trata de militar y de tener, digamos, yo el otro día en un bar con un chico que estaba escuchando lo que hablábamos, le digo, ¿vos entendés algo de lo que decimos? Me dice, no. Le digo, bueno, le hice un chiste, bueno, y nos quedamos charlando, pero porque uno de los que estaba conmigo estaba levantando la voz y el pibe se sobresalía en un bar que no era de barrio, ¿viste? Entonces, pero bueno, el pibe no entendía nada, nada, ni de Cristina, ni de Kirchner, ni de Macri, de nada entendía. Entonces me parece que yo no sé cómo se reemplaza, la verdad no lo sé, cómo se reemplaza el contacto personal, el contacto personal y colectivo, digamos. El encuentro, digo que también creo que hay que volver a trabajar mucho en los encuentros presenciales, en la cosa más comunitaria. Somos la comunidad, somos eso, tenemos que ser comunidad. Y creo que a los jóvenes, ¿cómo puede ser que los jóvenes no conozcan los beneficios que está otorgando este gobierno para que puedan estudiar, para que puedan trabajar? Digo, desconocen eso también, ya no es que desconocen la historia, también desconocen que ellos son sujetos de derecho. En este gobierno que hace tantas cosas que no nos gustan, hay cosas que sí nos gustan y que están muy bien. Y eso me parece que faltó, falta, y que ahora en este contexto lo vamos a necesitar y mucho, es el contacto comunitario, el realizar comunidad, trabajar en conjunto, un poco menos de pantalla y un poco más de salir a la plaza a charlar, animarse a charlar con los pibes que están en la esquina o que están en la puerta, o los camareros, o digamos, que son, digo eso porque son todos jóvenes los que no conozco camareros viejos excepto en los restaurantes más tradicionales, pero no sé, dice, por ejemplo, los mozos, yo le digo, ¿te vacunaste? No, ¿por qué no te vacunaste? Porque no tengo tiempo. A ver, llámalo a tu patrón y decirle que te vas a vacunar y volver, yo te espero acá. Digo, hay una cuestión, esto igual en un pueblo chico, acá en Buenos Aires no sé si me animé, yo soy de Gesell, entonces estoy yendo y viniendo siempre. Tenemos otra, pero no sé, creo que Lili, no sé qué decirte, me parece que es un trabajo, una responsabilidad que tenemos todos nosotros de salir y hablar y hablar y hablar y de no mezquinarnos. Y también no mezquinar la escucha. Yo te escucho. A ver, ¿qué me quieres decir? Digo, no te entiendo, explícamelo. ¿De qué me estás hablando? No sé, me parece que va por ahí. Yo lamentablemente conozco bastante cuando salgo a las charlas o cuando camino a algún barrio de algún compañero que me invita a su casa y voy y charlamos, pero creo que de la otra noche con mis nietos grandes, pues tengo nietos chicos y nietos grandes, eh, también les costaba entrar en ellos como pares. Está bien, ellos tienen todo una mochila de historia, y conocen y saben y están informados, pero veían con cierta sorpresa el desconocimiento del resto, ¿no? La tarea, es la tarea. Gracias. Bueno, Judith,
yo escuchándote, no puedo dejar de pensar que estamos en un año electoral y que todo esto que vos contás, toda esta trayectoria, toda esta historia, de alguna manera los logros, las conquistas están un poco en juego. Dos cosas. Por un lado, digamos, te pensaba en los 4 años macristas, te pensaba a vos, y me parece que sería valioso que nos cuentes cómo te sentiste, más allá de que, bueno, por suerte se creó el Instituto Patria, es el lugar que nos cobijó, pero ¿cómo viviste? ¿Tuviste temor? ¿Cómo te sentiste? Y en ese sentido, que también, para que quede un mensaje, ¿no? ¿Qué nos estamos jugando estas elecciones? ¿Qué pasaría si volviera a la elección? Claro. Como bien dijiste, Josefina, nosotros el otro día recordábamos con Teresa cuando fue la presentación de Cristina en Comodoro Pi, y que nosotros nos volvimos caminando al Patria ese abril del 2016. Y con ese discurso a nosotros nos dio más fuerza de seguir construyendo en el Patria. Y nos abocamos a eso, trabajamos en eso. No sé, yo soy bastante negadora, ¿sabes, Josefina? No pienso que puede pasar algo. Incluso ahora tampoco lo pienso. Pero el tema de lo que pudimos construir ahí, la resistencia a la reforma laboral, las distintas resistencias de las mujeres, el ni una menos, los 8 seminarios de peronismo y feminismo. Te digo, el primero que hicimos era de 800 compañeras. Hoy es imposible pensar eso, ¿no? Pero llenamos 2 veces el teatro, el ND Teatro de la calle Paraguay. Después nos fuimos al Bauen y llenamos 2 veces el Bauen y después salimos. Yo creo que eso nos dio una fortaleza, nos dio la fortaleza de que estamos, que somos, que la plaza de despedida de Cristina es una plaza que seguía viva y vital, y creo que eso también nos permitió ganar en el 2019, digamos, porque el pueblo todavía tenía memoria de lo que habían sido los años del kirchnerismo y cómo se fue deteriorando sus derechos durante el macrismo. Entonces, y nosotros, obviamente, nosotros viajamos con el seminario como excusa por todo el país y en todos los distritos de la provincia, Almirante Brown, San Martín, Luján. Bueno, ahí fuimos generando esto. Yo creo que ahora, no sé, yo creo que desde que fue el triunfo del Frente de Todos, y puede ser que sea motivo de la pandemia, porque la pandemia nos afectó y como puso Cristina, social y económicamente, pero socialmente nos afectó mucho, nos cuesta volver a juntarnos, nos quitaron la pata movilizadora, nos quitaron el 17 de octubre, digamos, no pudimos volver a hacer esa fuerza, ¿no? Y yo creo que frente a las elecciones, lo hablamos el fin de semana en el barrio, en uno de los barrios de ahí de Gesell, donde, porque no podemos salir a decir la macroeconomía, las tasas de interés, no, a la vecina vos le tenés que decir, a ver, vos estás cobrando tu jubilación, todavía no te alcanza, pero estás cobrando, antes la cobrabas, ¿no? Tenés la UH, ¿sí? Antes, ¿cómo la tenías? ¿Te servía? Digamos, ¿quién te dio estos beneficios? O lo que contaba recién yo cuando me preguntaba Demián de los contratos de trabajo. Tenemos paritarios. Hay un tema, no llegamos, está bien, pero van una cosa es esta situación en la que tenemos un crecimiento exponencial, pero pobreza exponencial. Bueno, estamos pobres, pero tenemos, digamos, cuestiones que te da el peronismo y te las saca el otro. Esto, digo, me parece que hay que ir con esta simpleza, con este tema a uno a decirles. El otro día una le contestó, mira, yo no la quiero, pero la voto. Bueno,
Entonces ahí tenemos que ir, ahí tenemos que ir. No te pido que me quieras, ni a mí, ni a Cristina, ni a ninguno de nuestros candidatos. Quiero que no vengan estos tipos de nuevo que te van a sacar todos tus derechos, nos van a empobrecer más, nos vamos a endeudar más, no vamos a poder crecer como país. Y sí hablarles de la obra pública, hablarles de eso, hablarles de YPF, hablarles de aerolíneas. Digo, me parece que hay que decir todas esas cosas y dar esa batalla, tenemos que darla, porque mira, yo te digo, después de la dictadura fue muy duro también volver a abordar estas temáticas, no fue así nomás. Y otra cosa más voy a decir, no solamente después de la dictadura, en los años de gobierno radical, que fue muy difícil abordarlo, no fue muy difícil de abordar en el 2003 con Néstor. Había mucha incertidumbre, Josefina, no era así nomás. Hoy vamos a festejar los 20 años del triunfo, sí. Yo digo, se me vino a la imagen con todo esto, los 20 años. Los 20 años yo entré con mis 2 nietos a la Casa Rosada para decirles que hacía 20 años sus abuelos habían estado ahí en el Triunfo de Cámpora. Lo recorrimos, yo salimos. Me voy a un bar, éramos 5, Josefina, te los puedo contar y te puedo decir quiénes éramos. Los kirchneristas que estábamos con Néstor en ese momento. Entonces, pero no porque los otros no eran buenos o lo que sea, era porque había incertidumbre. Veníamos del 2001, veníamos de 5 presidentes. ¿Por qué iban a creer que Néstor, lo dice Eve, mira, lo dice Eve también, ¿por qué iba a creer que Néstor iba a ser la solución a todos los males? No. Y en eso yo también lo padecí en gestión, ¿eh? A mis familiares y estos se me levantaban y se iban, porque, y yo los entiendo, ¿por qué me van a creer? Porque soy Judith, me van a creer, digamos. No la pasamos bien, había incertidumbre, y mira, ahora queremos eso, queremos el 25 de mayo del 2003. Gracias. Judith, como dijo Josefina, gracias, simplemente gracias. Estamos todos, creo que conmovidos con tus palabras. Nos das fuerza. Vos sabés que este programa lo que trata justamente es de difundir todo lo que vos contabas, difundir lo que hace YPF, difundir lo que hace ITEC, difundir lo que hace cada científico y cada científica de la República Argentina, esos científicos que fueron repatriados en algún momento por Néstor y Cristina. Así que nada más que agradecerte por tu tiempo y saludamos a la audiencia. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, me encanta, ciencia y tecnología es una bandera.